Amigos de las redes, hoy tenemos un nuevo capítulo donde vamos a presentar a un gran personaje. Este personaje vive en Chile por mucho tiempo. Esa emisora de hoy le estamos presentando por Dalins Noel, el conductor, y el camarógrafo Julio Gisefoto. Hablar un poco de ti es una emisora que presenta a los dirigentes sociales, también a las personas que están trabajando en el país, en Chile, y tiene que ver con América del Sur. Hoy día nos vamos a presentar a un gran personaje, una persona muy amable, gentil, es un amigo y es del país vecino y él nos va a contar muchas cosas. Vamos a observar una pausa y después regresamos junto con nuestro invitado. Háblame un poco de ti, un programa televisivo que difunde en las redes sociales. Sigue nuestras redes, Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. Justamente después de la pausa, como hemos dicho antes, vamos a presentarle a un gran personaje. Es un amigo que es de Perú y sabemos que estamos viviendo en Chile. Chile es un país acogedor, tal como lo dicen la gente. Entonces vamos a presentarle a César Pupuche. César Pupuche es un estudiante de Derecho, está en el 5º año, entonces casi es un abogado, digamos así. Pero en adelante él es el secretario, digamos, secretario ejecutivo de la organización Fuerza de Migrantes. Vamos a tener con nosotros a César. Amigo César, ¿cómo estás? Buenas noches, compañero Dalis, Julio, el camarógrafo. Quien te saluda es César Pupuche, pues más de 12 años residiendo acá en Santiago de Chile. Y quien te habla también es secretario de organización de Fuerza Inmigrante, una organización que hace más de 20 años fue fundada por nuestro compañero que ahora ya no nos acompaña en esta vida, que fue Raúl Paiva, junto a Rodolfo Noriega, que también es presidente de la Coordinadora Nacional de Fuerza Inmigrante, en cual les doy mis saludos. Bien. Bueno, aquí gracias por la invitación a tu programa. Muy bien. César, nuestra emisora se llama Háblame un poco de ti. Háblame un poco de ti es porque queríamos saber lo que están haciendo los migrantes en Chile. Porque nació este programa justamente para dar a conocer que sí, los migrantes no somos vagos, somos estudiantes, somos trabajadores, trabajadoras, pero que cogemos a Chile para ver si existe por lo menos un futuro mejor. Pero ahora, César, ¿quién es César? Háblame un poquito más amplio de este personaje, César Pupuche. Bien, bueno, yo antes de que viniera a Perú me dediqué a las actividades sindicales allá en mi país, igual defendiendo los derechos de los trabajadores, y cuando llego acá a Chile igual me reintegré a la organización del quien te digo, fue un compañero que ahora ya no nos acompaña, Raúl Paiva, que se dedica, también entregó casi la mayor parte de su vida aquí a la inmigración, ¿no? Desde los años 90 hasta actualmente, pero quien te habla, también soy estudiante ya del 5º año de Derecho, en el cual, bueno, no tengo nada que decir de Chile, nos abrió las puertas a todos los inmigrantes. No podemos generalizar, claro que hay muchas, aquí no se trata de la ignorancia, se trata de que hay muchas personas, inclusive que teniendo conocimientos académicos, igual discriminan al inmigrante, a veces sin razón, ¿no? Desde cual ya hago mi rechazo y repudio totalmente los actos discriminatorios que se vienen dando con los hermanos inmigrantes haitianos, en el cual nosotros como peruanos, y yo estoy seguro que los demás dirigentes de las directivas de organizaciones como de Colombia, de los dominicanos y venezolanos y todo, rechazamos totalmente estos actos de discriminación contra ustedes, porque lo único que genera es violencia, odio hacia el pueblo inmigrante, ¿no? Pero te cuento, esto no es de ahora, esto ya se venía haciendo hace mucho tiempo. Más que todo más que todo de un problema social, es un problema político. Hay grupos políticos de extrema derecha de acá de Chile que tratan de enfrentarnos al pueblo inmigrante con el pueblo chileno, más que todo, ¿no? Y eso se dio en los tiempos hace 10 años, igual con los migrantes peruanos. Nos discriminaron mucho, pero totalmente, hasta que esto, bueno, ya paró, ¿no?
pero desde ya hago un llamado también al embajador de Haití aquí en Santiago, que tiene que pronunciarse, porque esa es la función de los consulados, de las embajadas, es proteger a sus connacionales en un país extranjero. Muy bien. Bien. César ya nos está contando mucho. Desde la introducción podemos ver que lo que no le agrada en Chile, lo que rechazamos todos los migrantes, sobre todo lo de la discriminación, sobre todo la estigmatización que están haciendo sobre todo hacia el pueblo afrodescendiente en Chile. Pero César, con la experiencia que tiene sobre los análisis sociales, viviendo en Chile hace 2 o 3 años, ¿qué podría opinar sobre la actual, o sea, la crisis que hemos vivido en Chile, sobre todo desde octubre 2019? Bien, en primer lugar, Chile actualmente está viviendo doble crisis, la crisis social que se empezó desde octubre hasta marzo, después pues que empalmó el coronavirus, y esto pues sí, la verdad trajo muchas más consecuencias, ¿no? En perjuicio de los chilenos y más que todo a los inmigrantes. Bueno, la situación económica de Chile desde el año ya 2016 venía en descendencia, ya la verdad que ya no había mucha expectativa laboral para los inmigrantes, los alquileres para los inmigrantes eran demasiado caros, poco trabajo, entonces ya no había mucha expectativa desde el año 2016. Bueno, después posteriormente llegaron los hermanos venezolanos, pero eso fue más que todo un maquillaje como para poder debilitar más a Venezuela por sus políticas que ellos tienen, ¿no? Y se invitó también a los venezolanos a que se les dio una visa humanitaria, igual que a ustedes en el terremoto de Haití de 2010, los invitaron a que vengan a Chile ofreciéndoles muchas expectativas para, según entre comillas, para una mejor calidad de vida, en el cual eso no se dio. Tal como dicen los chinos, ¿a dónde? No se dio. Entonces eso después se maquilló, ¿no? un retorno a Haití, en el cual no fue un retorno voluntario, sino una expulsión masiva de parte del gobierno en sacar al pueblo haitiano fuera de Chile, ¿no? Bien, amigo César, como has dicho, ya hemos pasado como un análisis de todo el tiempo, desde la migración y hasta la crisis, sobre todo porque desde el punto de vista de los chilenos podemos ver que hay chilenos que no se sentían bien dentro de su propio país. Por eso podemos ver el tema de la AFP, de salud, muchos temas que vamos a ver después. Pero tú, como persona de país vecino, tienes una idea de que si los chilenos salieron en la calle, ¿por qué tenían otras demandas hacia el Estado chileno? Bien, te explico. Desde la época de la dictadura de Pinochet, se implementó aquí en Chile, en el único país, las políticas neoliberales de privatizar casi todas las empresas públicas, los recursos estratégicos de un país. Entonces, lamentablemente aquí en Chile todo es privado, todo se compra, la educación, la salud, todo se compra. Todo, sí. Sí, porque al llegar a Chile había una señora que me dijo, mire, usted no sabe, en Chile nada es gratis. Sí, perfectamente. La educación superior no es gratis. El derecho a la salud, si bien existe, pero no como un derecho que te lo da el Estado, sino como un derecho a acceso a la salud. Exactamente, porque ahora están haciendo dentro de las organizaciones sociales la diferencia entre el derecho a la salud y el acceso a la salud. Claro. Como existe una gran diferencia, pero el acceso de que yo podía ir entrándome en un centro privado o público. Privado o público, pero tengo acceso a entrar. Claro. Pero la garantía de que me van a atender, eso no está protegido, no hay derecho derecho garantizado a la salud, ¿verdad? Ni a la educación tampoco. Bueno, los temas de Chile,
por lo que se explosionó todo estos problemas sociales, porque lamentablemente pues todo esto, no sé, yo lo he percibido desde cuando llegué, no es lo que se decía en el exterior, de que Chile era el país que verdaderamente uno venía aquí a hacer a ver un modo de vida diferente, ¿no? O sea, como que de la pobreza salir acá rápidamente a progresar, y eso no es así, no es así, porque no te da esa oportunidad de poder salir, porque todo es caro. Entonces lamentablemente cuando tú estás aquí ya, pues no te queda otra que lamentablemente quedarte así como ustedes, que vendieron su casa, Sí. hipotecaron sus bienes inmuebles, muebles para poder Para viajar acá, y después se encontraron con una respuesta negativa. O sea, Bien. lamentablemente las cosas son así. Yo creo que eso ha llevado al pueblo chileno a manifestarse. a manifestarse en las calles y a pedir también una nueva constitución. Todo Que eso. eso está actualmente, hay un acuerdo, ¿no? Del político que actualmente todavía está vigente hasta el 26 de octubre, llevará un plebiscito. Ahora vamos a observar una primera pausa en nuestra emisora y vamos a regresar con el tema de la AFP, con la pandemia y con otras cosas más que nuestros seguidores querían saber. Nuevamente después de la pausa tenemos a César Pupuche. Él es peruano, vive en Chile hace unos años y también es secretario de una organización social que es Fuerza de Migrantes en Chile. Y ahora lo tenemos en nuestro programa. Háblame un poco de ti. César, ahora viene el tema de coronavirus. Coronavirus es una pandemia que ya sabemos que la raja que está dando en el mundo entero, pero si fijamos este punto, cómo estamos viviendo en América del Sur, sobre todo vamos a hacer una comparación entre Chile y Perú o Bolivia por ahí. Pero, ¿cuál será tu punto de vista entre la gestión que estos gobiernos están dando ahora mismo sobre esta pandemia que es coronavirus, según tu opinión? Bien, como todos sabemos, pues la pandemia ha afectado más que todo la salud, la vida de muchas personas, y más que todo de la tercera edad y niños, ¿verdad? Más que todo en Europa, en Estados Unidos y en Chile y como en Perú. Pero la diferencia está en cómo estos países han enfrentado esta pandemia. Unos han priorizado la economía, No sé. y otros como Perú, igual yo estoy contento, la verdad, porque el gobierno ha llevado o ha implementado políticas públicas, ha tomado muchas buenas decisiones a favor del pueblo peruano, como es uno de los más importantes, como es la salud, porque si no tenemos salud no vamos a tener vida, y si no tenemos vida, lamentablemente no vamos a poder ayudar al gobierno, no vamos a poder ayudar a nuestra familia a podernos desarrollarnos en la vida laboral, ¿verdad? Porque si en un núcleo familiar a alguien se fallece tu mamá o tu hijo o tu hermano, lamentablemente uno lleva, más que todo, si le sumas a la crisis económica de tu familia, viene la crisis emocional, psicológica, que es muy duro de enfrentarlo, ¿me entiendes? Entonces, lamentablemente, pues acá en Chile se ha priorizado la economía, se ha priorizado poca ayuda para el pueblo chileno. Nosotros los inmigrantes, imagínate, nosotros lamentablemente no esperamos mucho del gobierno, pero sí nos toman en cuenta cuando tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar la AFP, tenemos que pagar el FONASA, las visas también. Entonces, pero lamentablemente poca ayuda ha habido para los inmigrantes, en cual solo le pedimos al gobierno que somos también integrantes de esta sociedad. De esa sociedad, sí, porque de igual modo cuando, por ejemplo, si vemos en las declaraciones públicas que está haciendo el gobierno, cuando hablan de la sociedad chilena en sí, solamente hablando de los chilenos, de las chilenas, igual se habla de nuestros compatriotas
como si fuera que no viven otras personas en Chile, solamente gente chilena. Bien, entonces, si dentro de lo que estamos viendo ahora, esta pandemia, en América del Sur, especialmente Chile y Perú, según tu opinión, como ya hemos dicho, ¿cuál será la preparación? Porque después de esa pandemia seguramente va a tener una crisis social. Ahora mismo estamos viviendo esta crisis social en el mundo entero ya, pero todavía estamos en la pandemia. Pero en adelante seguramente la crisis se va a agravar esta crisis. Según tu opinión, tu pensamiento, Perú y Chile, ¿cuál es entre estos dos países, cuál país, por ejemplo, que tiene por lo menos una mejor perspectiva para después de esta pandemia, para ver cómo van a surgir con un nuevo lanzamiento de la economía? Porque después todo va a caer. Entonces tenemos que ver desde ahora cómo va a proyectar estos gobiernos. Claro, para hacer un análisis entre las políticas públicas de los países que han enfrentado, ¿no?, esta pandemia, bueno, cada país tiene sus propias formas de hacer las políticas públicas de acuerdo a su realidad social que tiene cada país, ¿no? Por ejemplo, en Perú se ha implementado, como te digo, se ha priorizado la salud de las personas, se ha apoyado económicamente y directamente, como se dice en Chile acá, directo a la vena a los más necesitados, ¿no? A los independientes, porque te digo, por ejemplo, en Perú nosotros tenemos casi el 65% del pueblo peruano es independiente o emprendedores. Sí. Ese es lo que nos caracteriza al Perú, de ser emprendedores, ¿verdad? Acá Chile tiene casi el 70% de más dependientes de una empresa o de un trabajo, y el 30% mayormente es pyme, pequeña o mediana empresa. Lamentablemente, como ya sabemos, bueno, la crisis de la pandemia va a afectar a todas las economías del mundo, más que todo, eso lo sabemos todos, pero lo que pasa es que en Chile tiene ya una crisis, como te digo, ya esta tiene doble crisis, y aquí las consecuencias van a ser muy desfavorables, más que todo que nosotros que somos inmigrantes, y hay muchos inmigrantes que ya están devolviéndose a su país. Antes de la pandemia, ya en los problemas de la convulsión social, ya había muchos inmigrantes que se estaban regresando a su país, y eso lo han difundido los medios de comunicación. Actualmente hoy yo creo que hay muchos también compañeros, hermanos inmigrantes que se piensan regresar a su país, porque aquí la situación en Chile, se imagínate, hay más de 1,5 millones ya de desempleados. ¿Qué pasará? La pandemia va a pasar, pero la crisis se va a quedar. La crisis va a quedar, y esas consecuencias van a ser muy desfavorables para el pueblo inmigrante, ¿no? Y en la cual, la verdad, yo estoy muy preocupado, porque como te digo, si no hay trabajo, la mayoría de los inmigrantes arrendamos una pieza, un apartamento, una casa. Entonces eso para nosotros es muy desfavorable, y como te repito, ayuda de gobierno no ha habido absolutamente nada, y eso es... la ayuda no dice nada, además no todos los inmigrantes pueden acceder a la ayuda del gobierno. Pero sí el inmigrante sí es un sujeto de derecho para cobrarle impuestos, para pagar visa, para pagar todo, o sea, sí, ahí sirve. Porque mientras que hay esta crisis, la extranjería sigue cobrando multas normalmente, entonces no sabemos sobre todo qué van a hacer los inmigrantes, especialmente a nuestra comunidad, la comunidad haitiana, porque por no saber el español, entonces ellos están más marginalizados y pasan a pagar muchas multas, entonces no sabemos qué va a pasar con ellos. Sin alargar mucho, vamos a tomar otra pausa, y luego vamos a regresar con el tema de la AFP. Justamente como hemos dicho, regresamos después de la pausa y vamos a hablar sobre las AFP. AFP es Administradora de Fondos de Pensiones, AFP.
En muchos países existen AFP, pero con distintas formalidades. Y estamos analizando junto con César y vamos a preguntar a César qué se puede hacer, por lo menos las AFP, o sea, los gobiernos, para ver si pueden ayudar, o sea, sostener a los contribuyentes. ¿Tiene una idea de qué es lo que podían hacer ellos? Bueno, las AFP, como ya pues en Chile se implementó más de 30 años, en Perú también copió esta misma política de seguridad social de los trabajadores, como es el fondo de pensiones, ¿no? Para la jubilación de los trabajadores, la verdad han fracasado, o sea, para los trabajadores, pero para ellos, para las empresas que administran los fondos de pensiones, ellos cada vez han incrementado su fortuna, sus ingresos millonarios, ¿no? A costa del dinero de los trabajadores. Eso no hay mucha diferencia entre Perú y Chile, porque existen inclusive las mismas empresas de AFP como es Habitat, también tiene su sucursal allá en Perú. Entonces, las políticas de la AFP son las mismas, ¿no? Y el detalle es que en Chile está protegida por la Constitución, ¿no? O sea, no se puede, Por ejemplo, hacia no se puede, por ejemplo, retirar tu dinero. Ya como ya se ha visto en algunos medios de comunicación, muchas personas están tratando de poder retirar su dinero, inclusive en casos muy extremos como es de enfermedad y otros ya están faltándoles un año ya de vida. Entonces, inclusive eso, las AFP son tan inhumanas que no pueden ayudar a estas personas, ¿no? Entonces, este modelo ya de la AFP ha fracasado totalmente. Ahora lo que está pidiendo tanto Chile como el Perú es no más AFP, sí, que no existan estas empresas privadas que gozan del apoyo de los gobiernos y aparte incrementan sus fortunas mientras perjudicando al trabajador con unas pensiones miserables que ni siquiera el mínimo, algunos llegan a tener una pensión. Entonces lamentablemente lo que se tiene que cambiar es el modelo de que los trabajadores inviertan en un sistema de pensiones. A mi criterio es un sistema de pensiones nacional. Yo creo que sería mejor porque lamentablemente no ha dado un buen resultado este sistema privado para la pensión de los trabajadores. Bien, ahí estamos escuchando bien el gran desarrollo que dio César acerca de las AFP entre Perú y Chile, también como tienen 30 años. Dalis, permíteme para terminar con la idea de las AFP, te quiero decir algo. Entre Perú y Chile existe un convenio bilateral pero siempre y cuando los trabajadores que emigraron para Chile hayan cotizado 5 años anteriormente, antes de emigrar a Chile allá en Perú, ellos sí pueden, tanto chilenos como peruanos, este convenio les permite, siempre y cuando tengan como requisito principal haber aportado 5 años en sus países de origen, la palabra es traspasar sus fondos de pensiones de Chile para Perú o viceversa, ¿no? Sí. Eso es el convenio que existe entre Perú, pero siempre y cuando los trabajadores hayan tenido 5 años de cotización. Pero lo más perjudicable es para donde no existe convenios bilaterales, por ejemplo con el pueblo haitiano, ¿no? Sí. Donde yo lamentablemente repudio esta mala política del gobierno, porque no se preocupó de que todos aporten, sí, pero no se preocupó cuando hizo ese maquillaje de que el regreso voluntario a su país de origen. Lamentablemente esos aportes se han quedado aquí en la AFP. Exactamente, esa gente tiene su aporte en Chile. En Chile tienen sus aportes de 3, 5, 6 años de aporte aquí en Chile. Que son entre por lo menos 4 o 5 millones de pesos. Claro, que lamentablemente ellos no han podido retirarlo porque la ley no les permite. Y más aún todavía, porque este ya es un crimen en que a ustedes no se les permite llegar después de la deportación no les permiten llegar más de 10 años. Y muchos de ellos, ya hay muchos inmigrantes que aquí esto sí llamo al gobierno y a las personas que
que son del gobierno, que de repente nos van a escuchar, sean más solidarios y más humanos. Hay mucha gente inmigrante que ha fallecido, y hay mucha gente que por desconocimiento no conocen que sus aportes es propiedad de ellos, es su dinero de ellos, ¿no? Pero que una ley no les permite retirar sus fondos cuando ellos se regresen a su país. Hay gente que ha fallecido y su dinero está aquí. No hay forma de cómo poder sacar ese dinero, lamentablemente. O sea, la burocracia, porque seguramente hay gente que empezaron a tramitar su fondo, pero la burocracia no permite que estas personas terminen con estos tipos de trámites hasta que tengan su plata, ¿eh? Yo llamo a que el gobierno, a través del ministro de Relaciones Exteriores y también del ministro de Trabajo, haga un llamado a la AFP, que ellos deben tener un módulo para que puedan informarle a la gente inmigrante de cómo poder retirar sus fondos. O sea, porque cuando uno llama, inclusive las personas las que operan en la AFP, lamentablemente no tienen ni idea de cómo se traspasan los fondos de pensiones o cómo poder retirar. Sería educación prevencional, porque se necesita la educación. Entonces, eso es obligación de las AFP, que se sientan obligadas a informar al trabajador migrante cómo pueden retirar su fondo, cómo está, cuáles son los convenios bilaterales que les pertenecen a cada uno de ellos. Eso quería finalizar la idea. Qué bien, sí. Vamos a seguir justamente con el tema que nos preocupa ahora, que es el tema de la migración. Hoy día, si regresamos a este tema, podemos ver que existe en Chile más xenofobia, más abusos de poder, si lo podemos llamar, donde podemos ver que hay unas personas que se encuentran enfermas, tal como la persona que estuvo en Plaza de Armas, los migrantes que estuvieron en Quiricura, donde la gente, los medios, comunicaciones, escogen a las imágenes de estas personas para hacer la propaganda. Casi quieren decir que los migrantes traen en Chile el coronavirus, si podemos decirlo, porque por tan mediatizado fue, militarizado también, porque había muchos militares delante del portón, o sea, del frontis de la casa donde habían gentes supuestamente sospechosos del coronavirus. Pero según usted, ¿es normal de presentar a la cara de estas personas frente a todos los medios, en las redes sociales, en tele, en el periódico? ¿Es normal de presentar a la persona sin su privacidad? Yo, a mi punto de vista, esto no debe ser así. Los medios de comunicación juegan un papel muy importante en hacer noticias mediáticas, ¿no? De tener entretenida al pueblo chileno, más que todo estos canales de señal abierta, y eso lo sabemos todos. Como se dice, como muchos chilenos dicen, apaga la tele. ¿Por qué? Porque nada se dice de verdad. Solamente son programas de farándula, de entretención, donde pues prácticamente los funcionarios de gobierno se despachan hablando todo lo que mejor les parezca, ¿no? Sin hacer, prácticamente estos matinales, voy a hacer específicamente, son los que hacen todo este problema que nos causa a nosotros, ¿no? Bueno, pero esto tiene un fin, esta es la política del gobierno. Te digo esto, mira, ¿sabes? Porque esto no es ahora, esto es hace mucho tiempo. A nosotros, a los inmigrantes nos responsabilizaron de que habíamos quemado el metro, nos responsabilizaron de la delincuencia, ahora los quieren responsabilizar al pueblo haitiano de que ustedes son las personas que contagian el virus. O sea, el gobierno trata, o los medios de comunicación tratan de hacer estas noticias sensacionalistas como para tener entretenida al pueblo chileno y en sí desviar la verdadera realidad social que vive Chile, ¿no? Y yo parto de que repudiamos totalmente estos programas que incitan al odio, a la violencia. Claro, ellos con generar rating, porque esto les genera rating a ellos, claro, pero perjudica a las personas, porque el problema es porque no se trata igual a todos
o sea, la Constitución dice que la igualdad ante la ley. Entonces, y eso, cuando se habla de igualdad ante la ley, es nacionales y extranjeros. Entonces, lamentablemente no pasa con las personas que tienen dinero. A ellos no se les lleva a la policía, a ellos no se les toma foto, a ellos no llegan los medios de comunicación. Además, este es un problema de esta pandemia, que donde tiene que manejarlo el Ministerio de Salud, las instituciones que correspondan. Pero yo no entiendo por qué ahí tiene que estar justamente 10 camarógrafos apuntándolo a las personas solamente para crear noticias sensacionalistas. Y eso, lamentablemente, yo creo que debemos repudiarlo totalmente, porque eso es criminalizar más al pueblo inmigrante. Bien, entonces, según todo esto, podemos decir que no existe en Chile la verdadera ley, o sea, una verdadera igualdad ante la ley para todos. Obviamente que no existe, la igualdad ante la ley no existe, una verdadera información tampoco existe. Eso, la verdad, lo hemos visto, y eso, por eso justamente todo el problema que se ha vivido hace 5 meses, toda esta convulsión social, es porque lamentablemente el chileno se siente frustrado de que los medios de comunicación no informen como debe ser, pero sí informar de cosas que lamentablemente no tienen nada que aportar a la sociedad, a la educación y a la cultura. Bien, vamos a cerrar nuestro programa, estamos casi, pero tenemos una preguntita sobre todo sobre la política actual de Perú. ¿Qué se puede compartir con nuestros seguidores sobre la política actual de Perú? Y seguramente el próximo año van a tener elecciones, ¿sí? ¿Qué se puede opinar sobre el poder que está, o sea, el gobierno actual y las perspectivas de 2020? Bueno, yo creo que en Perú, si bien es cierto, hemos mejorado igual con todos sus defectos que hemos tenido, porque igual los medios de comunicación juegan un rol importante en las decisiones políticas, electorales, y de todo de toda la función de un país, ¿no? Pero lamentablemente ahora pues estos medios de comunicación, que son las redes sociales, ellos ahora la gente tiene más confianza en las redes sociales, porque a través de ellos encuentran una información real, ¿no? Consecuente, porque o sea, las fuentes son directas. O sea, no se esconde. No están editadas. Pero no existe están también, no sé si desde la política, hay gente que están bajando algunos videos. No tienen por qué hacerlo, pero lamentablemente ahí juega un rol importante pues el poder económico, ¿no? El poder económico de la institución. Y para no salirnos de la idea, ¿no? de la política del Perú, bueno, te cuento pues tal y de que allá en mi país hemos tenido una sarta de delincuentes, ¿no? De presidentes que ahora están presos, de congresistas que están ahora también purgando condena, de alcaldes, todo. Lamentablemente nuestro país ha tenido una pandemia de políticos corruptos, ¿no? Pero que lamentablemente ahora han nacido una nueva generación de jueces y de fiscales que estos señores están haciendo valer la justicia como debe ser, ¿no? Para poder lograr para el desarrollo de nuestro país, ¿no? Pero seguimos luchando, seguimos trabajando por ello, ¿no? Por el bienestar de nuestro país, ¿no? Y bueno, el 2021 se vienen elecciones presidenciales. 2021. 2021 se vienen las elecciones presidenciales y congresales. En el 2023 se vienen las regionales y también de alcaldía. Pero también venimos de un proceso también de que se cerró el Congreso, y en el cual actualmente tenemos congresistas que van a estar nomás 1 año y 4 meses más en el Congreso legislando. Pero que es de poco tiempo, porque tuvimos que sacar a un Congreso corrupto, ¿no? Que se tuvo que cerrar, pero para el bien del país. Sí, porque no es tan fácil que en un país que un presidente decidió de acabar con el Congreso, y el pueblo, o la mayoría del pueblo, le apoya. Claro, que la Constitución lo dice, la Constitución le faculta al gobierno para poder cerrar el Congreso. Y más que todo, el presidente hasta el momento tiene el apoyo del pueblo peruano para poder ejercer las facultades que le da la Constitución
cómo desde cerrar este Congreso corrupto, ¿no? Bien. Amigos de las redes, ahí vamos a cerrar nuestra emisora. Hemos dicho muchas cosas, hemos hablado, hay muchos análisis con nuestro amigo hermano César Pupuche, es peruano y él también está trabajando en Chile, asesorando a los compatriotas, también a todas las personas que necesitan asesoría migratoria. Hemos hablado sobre las crisis sociales en Chile, hemos hablado sobre la AFP, hemos hablado sobre el coronavirus, la gestión que están haciendo entre Perú y Chile y también de la migración, sobre la xenofobia en Chile, y hemos hecho muchos análisis y creo que ahora vamos a cerrar esta emisora y siempre vamos a darle cita para una nueva emisora y tenemos que cerrar mientras pedimos a César si tiene algo, una palabrita para decirle a nuestros seguidores, también a la población peruana en Chile. Solamente agradecerte, Dani, por la entrevista y pues a seguir batallando, a seguir luchando y unidos para lograr beneficios para nuestro pueblo inmigrante, ¿verdad? Y desde ya repudiamos toda clase de discriminación, xenofobia en contra de los inmigrantes. Muy bien, este capítulo fue presentado por Dalin Snoel y Julio Calix. Le esperamos por un nuevo capítulo.